Sofía Navarro, con 31 años, era la directora de operaciones de Construcciones Navarro S.A. El olor a hormigón fresco y el zumbido constante de la maquinaria eran la banda sonora de su vida. Aquella mañana de mayo, se encontraba en la obra del que consideraba el proyecto cumbre de su carrera, el complejo residencial Manzanares Verde, en una zona de reconversión urbana al sur de Madrid. Revisaba con el jefe de obra, un hombre llamado Ramiro, los planos de instalación de los paneles fotovoltaicos integrados en la fachada, una de las innovaciones que ella misma había impulsado. Ramiro, un veterano con décadas de experiencia, había sido escéptico al principio, pero el pragmatismo de Sofía y su profundo conocimiento técnico lo habían convencido. La estructura de soporte aguanta, pero el proveedor de los anclajes ha subido el precio un 15% de la noche a la mañana, le informó Ramiro, señalando una partida en su tableta. Sofía frunció el ceño. Conocía esa táctica. Llama a Inoxidables del Sur, dijo sin dudar. Tenemos un preacuerdo con ellos como proveedor secundario. Su precio está fijado para los próximos 6 meses. Activa la cláusula de penalización con el proveedor actual por incumplimiento de tarifa pactada y pásale el pedido a Del Sur. No podemos permitir un sobrecoste en esta fase. Ramiro asintió, impresionado una vez más por su capacidad para tomar decisiones rápidas y fundamentadas. Para Sofía, no era nada extraordinario. Era su trabajo, su vida. Construcciones. Navarro S.A. No era solo una empresa, era el legado familiar. Su padre, Julián Navarro, la había fundado 40 años atrás, con poco más que una furgoneta de segunda mano. Un juego de herramientas y una ética de trabajo implacable. Su madre, Elena, solía decir que Julián no tenía sangre en las venas, sino cemento Portland. Sofía había crecido entre sacos de yeso y planos de arquitectura. Algunos de sus recuerdos más tempranos eran de su padre llevándola a hombros por obras en construcción, explicándole la importancia de una buena cimentación. Todo edificio, Sofía, por muy alto que sea, depende de lo que no se ve, de sus cimientos. Si eso falla, todo lo demás se derrumba. A los 12 años, ya sabía interpretar un plano de sección. A los 16, pasaba los veranos en la oficina ayudando con la contabilidad y la gestión de albaranes. La construcción estaba en su ADN. Cuando llegó el momento de elegir una carrera universitaria, no hubo debate. Se matriculó en la Universidad Politécnica de Madrid, cursando un doble grado en Ingeniería de Edificación y Administración de Empresas. Se graduó con el mejor expediente de su promoción, pronunció el discurso de graduación y, antes incluso de la ceremonia, tenía sobre la mesa ofertas de 3 de las mayores constructoras del país. Su padre fingió sorpresa cuando las rechazó todas para incorporarse a Construcciones Navarro, pero el orgullo en su mirada era innegable. ¿Estás segura, hija? Son ofertas muy importantes. Pero ambos sabían cuál era su lugar. Empezó desde abajo, como adjunta a un jefe de proyecto, para evitar cualquier sombra de nepotismo. Trabajaba más horas que nadie, llegaba al amanecer y se iba mucho después de que las oficinas se vaciaran. Las cuadrillas de obreros la respetaban no por ser la hija del jefe, sino porque conocía el oficio, entendía sus problemas, y nunca les pedía que hicieran algo que ella misma no estuviera dispuesta a hacer. Cuando identificó una serie de ineficiencias en la cadena de suministro que le estaban costando a la empresa cientos de miles de euros al año, su padre la ascendió a directora de operaciones. A los 28 años, ya ocupaba el cargo, y bajo su gestión, la empresa se había expandido de proyectos residenciales en la Comunidad de Madrid a edificios comerciales y de oficinas en varias comunidades autónomas. En los 5 años de su implicación directa en la dirección, la facturación se había duplicado. Sus enfoques innovadores en gestión de proyectos y su énfasis en la construcción sostenible y la eficiencia energética los habían convertido en un referente en el sector. En el ámbito familiar, la dinámica era más compleja. Su madre, Elena, siempre había sido su principal apoyo, una presencia silenciosa pero constante.
Prefería mantenerse al margen de los asuntos de la empresa, gestionando el hogar mientras su marido construía un imperio. Aunque rara vez opinaba sobre negocios, se sentía visiblemente orgullosa de los logros de Sofía, aunque a veces expresaba una velada preocupación por la dedicación absoluta de su hija al trabajo. Su hermano mayor, Mateo, 3 años mayor que ella, siempre había sido una historia diferente. Llevaba el apellido Navarro y la mandíbula cuadrada de su padre, pero no su ambición ni su disciplina. Mateo trabajaba en el departamento comercial. Era carismático y tenía don de gentes, cualidades que le permitían captar clientes iniciales, pero carecía de la constancia y el rigor para llevar los proyectos a buen término. Con frecuencia, Sofía tenía que intervenir para solucionar los problemas que él creaba. Promesas a clientes que los equipos técnicos no podían cumplir, presupuestos cerrados sin consultar con los ingenieros, o plazos de entrega poco realistas. Su padre, sin embargo, siempre tuvo una debilidad por él. Ya madurará, solía decir Julián. No todo el mundo tiene tu empuje, Sofía. Dale tiempo. A pesar de los errores de Mateo, su padre siempre había mantenido una promesa. Algún día, todo esto será tuyo, y de tu hermano. Seréis socios a partes iguales. Es el legado de los Navarro. Sofía le creía sin reservas. Había dedicado su vida a asegurar que ese legado no solo sobreviviera, sino que prosperara. El proyecto Manzanares Verde era la encarnación de esa visión. Un complejo de viviendas de alta eficiencia energética, construido con materiales reciclados y de origen local, con sistemas de recogida de aguas pluviales, cubiertas vegetales y espacios comunes que fomentaban la comunidad. Fue idea suya. Un proyecto que posicionaría a Construcciones Navarro a la vanguardia del urbanismo del siglo XXI. En la ceremonia de colocación de la primera piedra, su padre le había entregado una pala dorada. Este es tu proyecto, Sofía. Es el futuro de Construcciones Navarro. Recordaba el peso de aquella pala, la claridad de su propósito, la sensación de que su camino estaba perfectamente trazado. En la cena de celebración posterior, su padre brindó por ella. Por Sofía, que no solo ve los edificios que podemos construir, sino los que debemos construir. Todos aplaudieron. Incluso Mateo sonrió, aunque su sonrisa no llegó a sus ojos. Las primeras fisuras en aquellos cimientos que creía indestructibles aparecieron de forma sutil unos 4 meses antes del colapso. Comenzó con la llegada de Ricardo Balbuena. Balbuena era un antiguo compañero de universidad de su padre, un ejecutivo semijubilado que había dirigido una de las grandes corporaciones del sector. Julián lo contrató como asesor estratégico externo, sin consultarlo previamente con ella. Ricardo tiene 40 años de experiencia. Nos ayudará a optimizar la estructura para la próxima fase de expansión. Fue la escueta explicación que le dio cuando ella le preguntó. Balbuena, un hombre alto, de pelo plateado y una jovialidad que parecía calculada, se instaló en la oficina, pasando horas en reuniones a puerta cerrada con su padre y revisando contratos, procesos y carteras de clientes. Cuando Sofía pidió ver los informes que estaba elaborando, su padre le dijo que eran borradores preliminares, que ya se los mostraría. Poco después, empezó a notar que sus decisiones eran revertidas sin explicación. Un proveedor de materiales sostenibles que ella había negociado y seleccionado fue descartado en favor de uno más tradicional y económico, pero de menor calidad. Un jefe de proyecto que ella había contratado por su experiencia en certificación energética fue reasignado a un proyecto menor. La campaña de marketing para Manzanares Verde, centrada en la sostenibilidad, fue puesta en revisión. A todas sus preguntas, las respuestas eran vagas. Estamos reevaluando. Es una cuestión de plazos. Ya lo retomaremos. Una tarde, al entrar en la sala de juntas principal para recoger unos documentos, se encontró a su padre, a Mateo, a Ricardo Balbuena y a 2 miembros del Consejo de Administración
en una reunión de la que no había sido informada. Sobre la mesa había una versión modificada de los planos de Manzanares Verde. Habían eliminado la fachada fotovoltaica, el sistema de recogida de aguas y las cubiertas vegetales. ¿Qué está pasando aquí?, preguntó, su voz más cortante de lo que pretendía. Su padre se sobresaltó ligeramente. Solo exploramos opciones de ahorro de costes, Sofía. Nada definitivo. ¿Ahorro de costes?, replicó ella, incrédula. Esos elementos son la clave del proyecto. Son la razón por la que obtuvimos la calificación urbanística y los beneficios fiscales. Los materiales ya están pedidos. Ricardo Balbuena carraspeó. Quizás las proyecciones iniciales de retorno de la inversión para esos elementos verdes fueron un tanto optimistas, Sofía. La condescendencia en su tono era palpable. Julián se puso en pie. Sofía, lo discutiremos más tarde. Ricardo tiene algunas ideas que vale la pena escuchar. La sala pareció encogerse. Aquello no era una revisión menor. Era un ataque directo a su visión, a un proyecto que había sido aprobado y celebrado por todos, y la estaban excluyendo deliberadamente de la conversación. Su asistente, Laura, una joven eficiente y discreta, le pidió hablar en privado esa misma tarde. No sé si debería decirte esto, Sofía, comenzó, mirando nerviosamente a su alrededor. Pero están teniendo reuniones casi a diario. Tu padre, Mateo, y el señor Balbuena. Siempre cuando estás fuera, en las obras. Y el hijo del señor Balbuena, Adrián, ha estado aquí un par de veces. Le han hecho entrevistas. ¿Entrevistas para qué puesto?, preguntó Sofía, sintiendo un nudo en el estómago. Laura se encogió de hombros. No lo dijeron, pero le enseñaron la planta de dirección, incluyendo tu despacho. Intentó buscar una explicación racional. Quizás estaban creando un nuevo puesto directivo para la expansión. Pero, ¿por qué en secreto? ¿Por qué a sus espaldas? El fin de semana siguiente, durante la tradicional comida dominical en casa de sus padres, el ambiente era tenso. Su madre parecía distraída. Cuando su padre salió al jardín para atender una llamada, Elena se inclinó hacia ella. Sofía, ten cuidado, susurró. ¿Con qué, mamá? Con todo. Tu padre no está pensando con claridad últimamente. Ricardo le ha llenado la cabeza de ideas. No pudo terminar. Julián volvió a entrar y Elena cambió de tema bruscamente, hablando del club de jardinería. Sofía intentó quedarse a solas con ella de nuevo, pero su madre la evitó sutilmente durante el resto de la tarde. Al despedirse, Elena la abrazó con una fuerza inusual, como si se despidiera para siempre. La semana siguiente, la excluyeron de una cena con un cliente potencial importante, un fondo de inversión alemán. Es solo una toma de contacto informal, no hace falta que vengas, le dijo su padre. Más tarde se enteró de que habían firmado un preacuerdo para desarrollar un complejo de apartamentos de lujo, un tipo de proyecto del que ella misma había aconsejado alejarse debido a la saturación del mercado. Cada incidente, por separado, podía tener una explicación plausible. Juntos, formaban un patrón ominoso que ya no podía ignorar. Algo fundamental estaba cambiando en Construcciones Navarro, y estaba ocurriendo sin ella. Pero ni con todas esas señales de alarma pudo imaginar la rapidez y la brutalidad con la que sería amputada de la empresa que era su vida. El 23 de junio comenzó como un día prometedor. El cielo de Madrid estaba despejado y Sofía se dirigía a una reunión con los representantes del ayuntamiento para la aprobación final de las licencias de Manzanares Verde. Había preparado la presentación durante semanas, puliendo cada detalle técnico y financiero. La reunión fue un éxito. Los técnicos municipales elogiaron la innovación y el compromiso del proyecto con la sostenibilidad. Proyectos como este son los que Madrid necesita, le dijo el concejal de urbanismo al despedirse. Enhorabuena, señorita Navarro.
Salió del ayuntamiento con una sensación de euforia. Llamó a la oficina para darle la noticia a su padre, pero saltó el buzón de voz. Le dejó un mensaje emocionado y decidió celebrarlo con un café en una terraza tranquila cerca del Retiro. Se lo había ganado. Mientras esperaba su café, revisó su correo personal en el móvil. No había nada urgente. Se permitió relajarse, disfrutar del sol y de la sensación del deber cumplido. Un mensajero en moto aparcó cerca de su mesa. Se bajó, miró una dirección en un papel y se acercó a ella. ¿Sofía Navarro? Ella asintió, extrañada. El mensajero le tendió una carpeta rígida y un dispositivo electrónico para que firmara. Es un burofax. Necesito su firma. Sintió una punzada de inquietud. Un burofax era un medio de comunicación con validez legal, utilizado para notificaciones formales, despidos, demandas. ¿Quizás una notificación de un proveedor? Firmó en la pantalla y el mensajero le entregó el sobre. Lo abrió con manos temblorosas. Dentro había un único folio con el membrete de Construcciones Navarro S.A. El texto era breve, frío e impersonal. Estimada doña Sofía Navarro Gómez, por medio del presente burofax, le comunicamos la decisión adoptada por el Consejo de Administración de la compañía en su reunión del día de la fecha, de proceder a la reestructuración del equipo directivo. Con efectos inmediatos, su relación laboral con Construcciones Navarro S.A. queda extinguida. Su puesto como directora de operaciones ha sido amortizado. Se le notifica que su acceso a todas las instalaciones y sistemas informáticos de la empresa ha sido revocado. Sus efectos personales le serán enviados a su domicilio por mensajería. En los próximos días, el Departamento de Recursos Humanos se pondrá en contacto con usted para tramitar el correspondiente finiquito. Le rogamos se abstenga de contactar con personal o clientes de la empresa. Esta decisión es firme e irrevocable. Atentamente, Julián Navarro García, presidente del Consejo de Administración. El mundo se detuvo. Releyó el texto 1, 2, 3 veces, pero las palabras no cambiaban. Despedida. Por burofax. Firmado por su propio padre. El camarero dejó el café en su mesa, pero ella no lo vio. El ruido de la terraza, las conversaciones, las risas, todo se convirtió en un zumbido lejano, como si estuviera bajo el agua. Una opresión física le atenazó el pecho, dificultándole la respiración. Su mente, normalmente tan rápida y analítica, era un torbellino de incredulidad y dolor. ¿Una broma de mal gusto? ¿Un error administrativo catastrófico? Pero la firma de su padre al final del documento era inconfundible. Se levantó, dejó un billete sobre la mesa para pagar el café que no tocaría y se alejó caminando sin rumbo. Sacó el móvil. Intentó llamar a su padre. La llamada fue desviada directamente al buzón de voz. A Mateo. Lo mismo. A su madre. No contestó. Intentó acceder a su correo electrónico del trabajo. Acceso denegado. Al sistema de gestión de proyectos. Sus credenciales no son válidas. En menos de una hora, había sido borrada digitalmente de la empresa a la que había dedicado cada minuto de su vida adulta. Condujo durante horas por las calles de Madrid, su mente en blanco. Pasó por delante de edificios que llevaban su huella, la torre de oficinas en el distrito de Chamartín, cuya fachada de vidrio inteligente había diseñado, el Hotel Boutique en el barrio de las Letras, cuya compleja rehabilitación estructural había supervisado, el colegio en Moratalaz, que habían reconstruido en un tiempo récord después de un incendio. Cada uno de ellos era un capítulo de su historia, un testamento de su dedicación. Ahora se erigían como monumentos a un pasado que le había sido arrebatado. Llegó a su apartamento, un loft luminoso en el barrio de Salamanca que había comprado con sus primeros bonus. El mismo que había reformado con materiales y soluciones que ella misma había investigado. De repente, el espacio le pareció ajeno,
frío. Sobre una estantería, una foto de la última cena de Navidad de la empresa. Ella, su padre y Mateo, sonriendo a la cámara. Una maqueta de Manzanares Verde, un regalo de su equipo de arquitectos. Su casco blanco, con las iniciales SN grabadas, colgado en el perchero. Se sirvió una copa de vino y se sentó en el balcón, mirando cómo las luces de la ciudad comenzaban a encenderse. El teléfono permaneció en silencio. Ninguna llamada de su madre. Ningún mensaje de un colega preocupado. Solo el eco de las palabras del burofax y el silencio digital que la separaba de su padre. En ese momento, en medio de la conmoción y la traición, una extraña calma se apoderó de ella. No iba a suplicar, ni a gritar, ni a exigir una explicación, que sabía que no le darían cara a cara. Habían elegido la cobardía de la distancia. Su única respuesta sería el silencio. Los días que siguieron se fundieron en una neblina de irrealidad. Se despertaba cada mañana con el impulso instintivo de revisar los informes de obra, solo para que la cruda realidad la golpeara de nuevo. La habían borrado. El tercer día, 4 cajas grandes llegaron a su puerta. Dentro, sus efectos personales de la oficina, fotos, premios, los diplomas enmarcados, las plantas que había cuidado durante años. Todo había sido arrojado sin cuidado, como los restos de un naufragio. Un marco de fotos estaba roto. La tierra de una maceta se había derramado sobre sus libros. En el fondo de la última caja, encontró otro sobre. Contenía el acuerdo de finiquito, una compensación de 3 meses de salario, a cambio de su firma en una cláusula de confidencialidad y no competencia que le prohibía trabajar para cualquier empresa del sector en España durante 2 años y, por supuesto, contactar con cualquier cliente o proveedor de construcciones navarro. Una nota adhesiva amarilla, con la caligrafía de su padre, estaba pegada al documento. Fírmalo y devuélvelo para proceder al pago. Dejó caer el papel como si quemara. Empezó a recibir llamadas y mensajes de clientes y proveedores desconcertados. El director del fondo de inversión alemán. Sofía, me llegan rumores extraños. ¿Es verdad que has dejado la empresa? Jefes de obra buscando su guía. Arquitectos preguntando por el futuro de los proyectos. No podía responder. ¿Qué iba a decir? ¿Que su propio padre la había despedido con un burofax después de cerrar el acuerdo más importante de la historia de la empresa? ¿Que no sabía por qué? ¿Que la habían desechado como a una herramienta rota? El silencio se convirtió en su única defensa. Desesperada por obtener respuestas, contactó a Laura, su antigua asistente, a través de una red social. Se citaron en una cafetería anónima en un barrio alejado del centro. Laura llegó nerviosa, mirando a todas partes. Sofía, me han hecho firmar un acuerdo de confidencialidad muy estricto. No debería estar aquí. ¿Qué pasó, Laura? Por favor. Ella suspiró, jugueteando con una servilleta. Fue todo muy rápido. El mismo día que recibiste el burofax, tu padre convocó una reunión general. Anunció que la empresa iba a volver a sus raíces, centrándose en el sector del lujo residencial. Dijo que tú habías decidido explorar otras oportunidades profesionales. Luego presentó a Adrián Balbuena como el nuevo director de operaciones. La imagen se completó en la mente de Sofía. El hijo de Ricardo Balbuena. Es mentira. Yo no decidí nada. Laura asintió. Lo sé. Todos lo sabemos, pero nadie se atreve a decir nada. Están desmantelando todo lo que construiste. El Departamento de Sostenibilidad ha sido disuelto. Han cancelado los programas de formación. Y Manzanares Verde lo están rediseñando por completo. Quieren convertirlo en apartamentos de lujo, eliminando todos los componentes ecológicos. La náusea subió por su garganta. ¿Por qué? Esas iniciativas eran rentables. Ricardo Balbuena convenció a tu padre de que el dinero rápido y seguro estaba en el lujo. Menos complicaciones,
Menos regulaciones. Márgenes más altos. Y hay algo más. He oído rumores sobre la salud de tu padre. Algo del corazón. Creo que Balbuena ha utilizado eso para influirle. El plan era diabólico en su simplicidad. Ricardo Balbuena había orquestado una toma de control interna, colocando a su propio hijo en el puesto de Sofía. Mateo, carcomido por los celos de los éxitos de su hermana y su buena relación con los equipos, había sido el cómplice perfecto. Juntos, habían convencido a un Julián asustado por su salud de que el camino de Sofía era un riesgo, que su visión de la construcción sostenible era una desviación de los valores familiares y que la única salvación era un retorno a la construcción tradicional de alto margen. Y para asegurarse de que ella no pudiera interferir, la habían eliminado de la ecuación de la forma más tajante posible. Una cosa más, añadió Laura en voz baja. Están diciendo a los clientes que los cambios de estrategia fueron iniciados por ti antes de tu inesperada partida, para justificar la cancelación de los compromisos que tú adquiriste. No solo la habían despedido, estaban reescribiendo la historia, usando su reputación para destruir su propio legado. Consultó a una abogada especializada en derecho mercantil, una mujer llamada Silvia Herrero. Su veredicto fue tan frío como el burofax. Sofía, legalmente, tienes pocas opciones. Firmaste un contrato de alta dirección que otorga al Consejo de Administración, controlado mayoritariamente por tu padre, plenos poderes para reorganizar la cúpula directiva. No tenías un puesto blindado. El despido es improcedente, sí, y te corresponde la máxima indemnización, que es lo que te ofrecen. Pero no puedes demandar por el puesto. Y la cláusula de no competencia, aunque amplia, es probablemente legal si aceptan pagarte una compensación durante su vigencia, cosa que no hacen. Se basan en que el finiquito ya es generoso. Es una zona gris. Contaban con tu confianza en la estructura familiar, y la usaron en tu contra. Salió del despacho sintiéndose completamente despojada. No solo había perdido su trabajo, su empresa y su familia, sino también su derecho a luchar. Pasaron 2 meses. La compensación inicial se agotaba. Sus ahorros, invertidos en gran parte en acciones de la propia empresa que ahora no podía vender, estaban bloqueados. El acuerdo de finiquito seguía sobre su mesa, sin firmar. Aceptarlo era validar la versión de ellos, era rendirse. Pero el orgullo no pagaba la hipoteca. Los pocos contactos que se atrevió a hacer en el sector se mostraron evasivos. La noticia de su salida se había extendido, y nadie quería enemistarse con el poderoso Julián Navarro. El apellido que antes le abría todas las puertas ahora era un estigma. Una tarde de domingo, el día tradicional de la comida familiar, condujo hasta la urbanización de sus padres en las afueras de Madrid. Los coches de su padre, su madre y Mateo estaban aparcados fuera. También había un coche que reconoció como el de Ricardo Balbuena. Estaban todos dentro, celebrando su comida dominical como si nada hubiera pasado. A través de las ventanas del salón, pudo ver la escena. Su padre en la cabecera de la mesa, su madre sirviendo, Mateo gesticulando animadamente, los Balbuena riendo. Por un momento, sintió el impulso de salir del coche, aporrear la puerta y exigir las respuestas que le debían. Pero una extraña sensación de claridad la detuvo. Ellos habían tomado su decisión. Una escena no cambiaría nada. Puso el coche en marcha y se alejó, una nueva determinación formándose en su interior. Ya no buscaría respuestas de ellos. Buscaría su propio camino. Al día siguiente, recibió un mensaje de su madre. Café mañana, solo tú y yo. Se encontraron en un lugar neutral. Elena parecía haber envejecido 10 años. Sofía, lo siento tanto, dijo, su voz quebrada. ¿Por qué no me avisaste, mamá? ¿Por qué lo permitiste? Elena miró sus manos.
Tu padre está enfermo. Tiene una miocardiopatía severa. Necesita un trasplante. Los médicos no le dan un buen pronóstico a corto plazo. El mundo de Sofía volvió a tambalearse. Ricardo le convenció de que estabas planeando una toma de control, que estabas usando su enfermedad para apartarlo a él y a Mateo. Le mostró correos electrónicos sacados de contexto, planes de negocio que tú habías preparado para la sucesión que él mismo te pidió, pero los presentó como un plan para expulsarle. ¿Y Mateo?, preguntó Sofía, la voz helada. Mateo le confirmó todo. Le dijo que te había oído hablar con abogados, que querías cambiar el nombre de la empresa. Mentiras, Sofía, todo mentiras. La traición era más profunda y retorcida de lo que había imaginado. Su propio hermano. Ricardo le ofreció una solución fácil. Su hijo Adrián tomaría las riendas temporalmente, Mateo se encargaría de la parte comercial, y volverían al negocio seguro que tu padre entendía. Tu padre estaba asustado, Sofía. Asustado de morir, de perder su legado, y se aferró a lo que Balbuena le ofrecía. ¿Y por qué el burofax? ¿Por qué no pudo decírmelo a la cara? Elena bajó la mirada, avergonzada. Porque te tiene miedo. Sabe que eres más inteligente, más fuerte. Sabía que si hablaba contigo, lo convencerías. No quiso arriesgarse. Esa conversación fue el cierre que necesitaba, aunque no el que hubiera deseado. La ira dio paso a una profunda y amarga tristeza. Firmó el acuerdo de finiquito y lo envió. No era una rendición, sino un movimiento estratégico. Necesitaba los fondos para sobrevivir y el cierre legal para poder empezar de nuevo. Cuando el dinero llegó a su cuenta, se sintió sucio, el precio de su silencio. Pero la practicidad se impuso. El dinero le compraba tiempo, y el tiempo era ahora su recurso más valioso. Vendió el loft de Salamanca y se mudó a un pequeño apartamento de alquiler en el barrio de Arganzuela. Los meses siguientes fueron los más oscuros. Envió su currículum a docenas de empresas. Algunas entrevistas parecían prometedoras, pero se esfumaban tras la primera toma de contacto. El nombre Navarro era tóxico. La cláusula de no competencia, aunque de dudosa legalidad, actuaba como una espada de Damocles. Una noche, sentada en el suelo de su nuevo y anónimo apartamento, rodeada de cajas sin deshacer, se encontró mirando la maqueta de Manzanares Verde, el único objeto de su vida anterior que había conservado. La acarició, sintiendo la textura de los pequeños árboles y los edificios en miniatura. Aquel proyecto era la prueba de que su visión no era una quimera. Era real, era viable, era el futuro. Y se lo habían robado. En ese momento de desesperación, tomó una decisión. Si nadie le daba una oportunidad, se la crearía ella misma. Al día siguiente, registró el nombre de una nueva empresa, Estructura Verde Consultores. Una consultoría especializada en construcción sostenible, eficiencia energética y gestión de proyectos para pequeñas y medianas empresas que no podían permitirse un departamento propio. Creó una página web sencilla, diseñó unas tarjetas de visita e imprimió unos folletos. Su primer cliente fue ella misma. Se propuso como proyecto personal la rehabilitación energética de un pequeño edificio de viviendas en su nuevo barrio, elaborando un informe técnico completo de forma gratuita para la comunidad de vecinos, solo para demostrar lo que podía hacer. El punto de inflexión llegó de forma inesperada. Un día, su teléfono sonó. Era un número desconocido. «Hola, ¿Sofía Navarro?», dijo una voz de mujer. «Soy Isabel Montero. No sé si te acuerdas de mí. Dirijo Montero Hábitat Social». Sofía la recordaba. Una pequeña promotora especializada en vivienda social con la que Construcciones Navarro había colaborado en un proyecto benéfico años atrás. «Claro que me acuerdo, Isabel. He oído lo que ha pasado. El sector es un pañuelo. No sé los detalles y no me importan.
Lo que sí sé es que eres la profesional más competente y honesta con la que he trabajado. Tengo un proyecto entre manos, un centro comunitario en Villaverde. El presupuesto es ínfimo, el solar complicado y el ayuntamiento exige unos estándares de sostenibilidad muy altos. Las grandes constructoras ni nos contestan. He pensado en ti. El corazón de Sofía empezó a latir con fuerza por primera vez en meses. Isabel, te lo agradezco, pero tengo una cláusula de no competencia. Mis abogados la han revisado. La interrumpió Isabel. Construcciones Navarro se dedica ahora al lujo. La vivienda social no es su mercado. No hay competencia. Y no te contrataría como constructora, sino como consultora externa. Es perfectamente legal. ¿Qué me dices? El proyecto con Isabel Montero fue su salvavidas. Se sumergió en él con una energía que creía perdida. Trabajó día y noche, buscando soluciones innovadoras y de bajo coste. Propuso usar estructuras de madera laminada en lugar de hormigón, sistemas de climatización pasiva y materiales reciclados de origen local. Cuando presentaron el proyecto al patronato del centro y al ayuntamiento, la reacción fue de entusiasmo. No solo cumplían los requisitos, sino que habían conseguido un diseño de alta calidad con un presupuesto que parecía imposible. Un concejal le dijo: «Llevábamos años intentando sacar esto adelante. Usted ha encontrado la forma». Esas palabras valieron más que cualquier bonus que hubiera recibido en su vida anterior. Poco a poco, el trabajo empezó a llegar. Pequeñas promotoras, estudios de arquitectura, cooperativas de viviendas. El éxito del centro de Villaverde se convirtió en su mejor carta de presentación. Contrató a un joven arquitecto recién graduado como ayudante y alquiló un pequeño espacio en un vivero de empresas. Estructura Verde estaba creciendo. Un año y medio después de recibir el burofax, Sofía se encontraba en la gala de los Premios Nacionales de Construcción. Estructura Verde Consultores estaba nominada en la categoría de Innovación en Sostenibilidad por el proyecto de Villaverde. Cuando anunciaron su nombre como ganadora, sintió una oleada de emoción que la dejó sin aliento. Subió al estrado, con el premio en la mano, y miró al público. No buscó a su padre ni a su hermano. Su discurso fue breve. Agradeció a Isabel Montero su confianza y dedicó el premio a todos los que se ven forzados a empezar de cero, demostrando que los cimientos más sólidos no siempre son los que se heredan, sino los que se construyen con resiliencia y convicción. Mientras bajaba del escenario, un antiguo colega de una empresa competidora se le acercó. «Enhorabuena, Sofía, te lo mereces. Por cierto, ¿has oído lo de Navarro?». Ella negó con la cabeza. El proyecto de los apartamentos de lujo, el que sustituyó al tuyo, un desastre. Sobrepasaron el presupuesto en un 30%, problemas de calidad, y el ayuntamiento les ha abierto un expediente por incumplimiento de la licencia original. Se rumorea que están al borde de la suspensión de pagos. Sofía sintió una punzada de tristeza, pero no de satisfacción. Era la crónica de una muerte anunciada. El resultado inevitable de anteponer la codicia y el miedo a la visión y la competencia. 2 semanas después, recibió una llamada de su madre. Su padre había sufrido un infarto masivo. Estaba en la UCI. Su estado era crítico. «Quiere verte, Sofía». Dudó un largo momento. El dolor seguía ahí, latente. Pero era su padre. La habitación del hospital olía a antiséptico y a miedo. Julián parecía una versión encogida y frágil de sí mismo, perdido entre tubos y monitores. Abrió los ojos cuando ella se acercó. Había vergüenza en su mirada. «Sofía», susurró con dificultad. «Lo arruiné todo». Ella no dijo nada. Simplemente se sentó a su lado. Tenía miedo. Continuó él, con la voz rota. Miedo de la enfermedad, de perder el control. Ricardo usó ese miedo. Y Mateo. Se interrumpió, una lágrima rodando por su mejilla.
Tuve que vender el proyecto de Manzanares para evitar la quiebra. Lo compró un fondo. Por cierto, han contratado a una consultora para hacerlo sostenible. Una tal Estructura Verde. Una sonrisa amarga se dibujó en los labios de Sofía. La ironía era cruel. He oído que hacen un buen trabajo, dijo ella en voz baja. Hablaron durante casi una hora. No fue una reconciliación completa. Las heridas eran demasiado profundas. Pero fue un principio de entendimiento. Un reconocimiento del daño causado y de lo que se había perdido. Al despedirse, Julián la agarró de la mano. Ese burofax fue el mayor error de mi vida. No por despedirte, sino por cómo lo hice. Por no tener el valor de mirarte a los ojos. Lo sé, papá, respondió ella. Lo sé. Julián Navarro sobrevivió, pero nunca volvería a dirigir la empresa. Mateo, superado por la situación, acabó vendiendo sus acciones a un grupo inversor que reestructuró la compañía, reduciéndola a una sombra de lo que fue. Sofía nunca volvió. Su camino era otro. Hoy, 3 años después, Sofía está en una nueva obra. Es la colocación de la primera piedra del primer proyecto diseñado y construido íntegramente por la nueva división de su empresa. Estructura Verde Edificación. Es un complejo de viviendas asequibles para personal sanitario. Un proyecto que combina la rentabilidad económica con el impacto social y la excelencia medioambiental. Mientras hunde la pala ceremonial en la tierra, piensa en los cimientos. Su padre tenía razón. Todo depende de ellos. Pero había aprendido que los cimientos más importantes no son de hormigón y acero. Son los que se construyen dentro de uno mismo. La integridad, la resiliencia, el coraje para demoler un pasado tóxico y construir un futuro propio, ladrillo a ladrillo, sobre un terreno limpio. El burofax que destrozó su mundo, paradójicamente, la había liberado. La liberó para descubrir que su valor no residía en su apellido, sino en su capacidad, y que el único legado que importaba era el que ella misma estaba construyendo.